Hoy en Consultor Salud le damos la bienvenida al epidemiólogo Carlos Álvarez para hablar de uno de los temas en tendencia en nuestro país en el ámbito de la salud pública, el brote de la bacteria Klebsiella pneumoniae y pues la importancia que tiene para nuestro país este tipo de fenómenos. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a Doctor Salud para hablar de este tema que realmente diría que, como comenté en un tuit, más que un revuelo en el momento, debería llamarnos la atención porque la presencia de esta bacteria, así como otras bacterias que tienen un perfil de resistencia, se convierte en un problema de salud pública que aparentemente no lo vemos, pero definitivamente en este momento sí lo es, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y doctor, para las personas que nos están escuchando, que no hacen parte del sector de la salud, ¿podría describirnos brevemente en qué radica la complejidad de este brote? Pues mira, lo que hay que tener en cuenta tres cosas. La primera es que esta es una bacteria que es bastante común. Para tenerlo presente, es una bacteria que se encuentra en el intestino de todos nosotros. Todos los seres humanos, más o menos tenemos por cada milímetro cuadrado de intestino, tenemos 100 millones de bacterias que se llaman bacterias intestinales o enterobacterias. Una de ellas justamente es la Klebsiella pneumoniae. La que se llama neumonía realmente está más en el intestino. ¿Esto qué quiere decir? Que es una bacteria bastante común. Y esta bacteria no es normal que esté en el intestino. Pero lo segundo es que esta bacteria tiene la capacidad de adquirir mecanismos de resistencia, que dicho en castellano significa que la bacteria se vuelve resistente a los antibióticos que hoy conocemos. Y lo tercero, que es importante, es que esta bacteria, específicamente la Klebsiella pneumoniae, tiene una capacidad de producir una resistencia a los antibióticos de más alta línea que conocemos, que son los que técnicamente llamamos los carbapenémicos. Esto hace que tengamos muy pocas, pero pocas opciones de tratar. Y lo tercero es que esta bacteria es capaz de producir infecciones importantes, ya sea en la sangre, en la orina o en otros tejidos. Es decir, es normal que esta bacteria se encuentre en el intestino, pero cuando sale del intestino puede producir infecciones muy serias que pueden llevar incluso a la muerte de la persona. Bueno, doctor, supimos del brote porque fue reportada por uno de los hospitales de Tunja, por el Hospital San Rafael, pero ¿cómo se propaga? ¿En qué radicó pues la alerta nacional que se emitió desde Boyacá? Sí, yo creo que el tema acá hay que ponerlo en contexto. A mí me parece que el tema no es el Hospital San Rafael en Tunja, sino es la situación particular de la mayoría de hospitales clínicas del país. ¿Por qué? Porque esta bacteria ya está circulando desde hace más o menos 5 o 7 años en el país. Inicialmente en algunos hospitales de los de tercer nivel, pero luego también lo vemos en hospitales de segundo nivel. E incluso me atrevo a decir que esa bacteria ya con ese perfil de resistencia también se encuentra algunas veces en la comunidad. Lo que probablemente ocurre es que el hospital de Tunja hizo una búsqueda más activa de los posibles casos y encontraron más casos. Pero en realidad, yo diría que más que un brote, esta bacteria está circulando de forma endémica en muchos hospitales de nuestro país. ¿Y esto por qué es importante? Porque así como lo manifesté previamente, cuando una persona llega con esta bacteria y está causando una infección, pues probablemente tiene riesgo de complicarse. Algunas veces las personas no tienen la infección, sino están colonizadas. ¿Qué significa esto? Que tienen la bacteria, pero no produce enfermedad. Esto fue probablemente lo que hicieron en el hospital de Tunja. Empezaron a hacer búsqueda activa en el, como llamamos técnicamente, en el infectado rectal, es decir, tomando una muestra de materia fecal para ver si las personas ya estaban colonizadas con esta bacteria. Porque una vez se conoce que está colonizado, lo que debe hacerse es justamente hacer un aislamiento para evitar que una persona lo transmita a otra persona, porque eso puede suceder. Es una bacteria que fácilmente se puede adaptar al medio y pasar de una persona a otra persona. Entonces, justamente en los hospitales, parte de lo que se recomienda es hacer aislamiento, lo que llamamos cohortizar. A todos aquellos que tengan la bacteria, separarlos en una habitación individual y hacer un manejo adecuado
que muchas veces si no está infectado, sino solo colonizado, son medidas de prevención, no de dar tratamiento antibiótico. Bien, doctor, y usted ha logrado identificar, yo sé que usted compartió a través de la red social X, antes Twitter, una de las investigaciones que usted desarrolló sobre la Klebsiella pneumoniae. Yo quisiera saber si se han identificado factores de riesgo o grupos vulnerables en el país que puedan contraerla. Sí, a ver, una de las principales razones para que una persona pueda adquirir esta bacteria son personas que han recibido antibióticos. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe antibióticos por tiempo prolongado o antibióticos de amplio espectro, lo que hace este antibiótico es quitar la infección por la cual se dio el antibiótico, pero desafortunadamente un daño colateral es que aparecen gérmenes que se vuelven resistentes. Y justamente esa es la principal razón, que a una persona previamente le hayan dado antibióticos. Entonces, ocurre que algunas personas que tienen enfermedades crónicas que requieren dársele antibióticos muchas veces durante el año, son personas que tienen más riesgo de adquirir estas bacterias resistentes. Esa es una razón. La segunda razón es gente que se hospitalice en unidades de cuidado intensivo, porque justamente podría pasar que produzca un brote que pase de un paciente a otro paciente. Esa es la forma menos importante en la realidad en hospitales donde hay buenas prácticas de control de infección. Creo, nuevamente insisto, que la principal razón para que aparezca esta bacteria resistente son personas con enfermedades crónicas que requieran que les den antibióticos, y desafortunadamente si la persona adicionalmente le dan antibióticos, no está infectado o no toma el antibiótico por los días por la forma correcta, pues de esa manera está estimulando que aparezca más resistencia. Bueno, usted mencionó los carbapenémicos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que se automedican o que consumen antibióticos de manera libre? ¿Esto influye de alguna manera en caso de que estén colonizados, en que la bacteria se mantenga en el organismo, o este tipo de comportamientos que son negativos a largo plazo no tienen ninguna repercusión en el caso particular de la Klebsiella pneumoniae? Sí, desafortunadamente cuando se consumen antibióticos y se genera esa resistencia o uno se coloniza con bacterias resistentes, eso no pasa inmediatamente. Es decir, uno sigue colonizado con esas bacterias al menos por 3 o 6 meses, porque las bacterias mantienen esos mecanismos de resistencia. Es decir, es como, hablando coloquialmente, como si a alguien le dieran armas para defenderse, pasa el peligro, porque ya no se le está dando el antibiótico, pero las personas siguen manteniendo las armas y las siguen guardando por si las moscas, ¿no? Entonces eso hace que van a mantenerse más tiempo. Y eso puede ocurrir hasta 6 meses después. Por eso es importante enfatizar en que una persona que ha tenido que tomar antibióticos debe tener unas medidas adecuadas de control de infección. ¿Y eso qué implica en castellano? Lavarse las manos frecuentemente y más cuando va al baño. Esto parece sencillo y algo como de higiene normal, pero desafortunadamente no somos tan estrictos en el cumplimiento de estas normas, y por eso uno puede transmitírselo a otra persona de su núcleo familiar. Doctor Álvarez, y en nuestros días, pues teniendo en cuenta que es una bacteria resistente, ¿se le da algún tratamiento a las personas que ya están colonizadas o que contraen la bacteria, o sencillamente la Klebsiella permanece en el organismo de manera indeterminada? Si la bacteria está causando infección, por ejemplo, está causando infección urinaria, es decir, pielonefritis o infección de la vejiga, que lo llamamos técnicamente cistitis, o está en la sangre, que es una cosa muy grave, ahí hay que dar antibiótico, hay que tratar de erradicarla. Sí, y lo malo es que tenemos 2 o 3 antibióticos como máximo para tratar estas bacterias. Y si la persona está colonizada, es decir, se le aísla, pero no tiene ningún síntoma de infección, estas personas se les debe recomendar, si está hospitalizado, mantenerlas en el aislamiento, y si está en la casa, pues básicamente tener en cuenta, como decía hace un momento, las medidas básicas de higiene, ¿no? De lavado de manos, limpieza adecuada del baño cuando la persona va al baño para evitar que haya una transmisión a otras personas. Porque la persona mejor queda colonizada por un tiempo, hasta casi 6 meses, como ya lo comenté.
Bien, doctor. ¿Y usted, como experto en el tema y en epidemiología, para decirle a la audiencia cuál es la importancia de la vigilancia en este tipo de casos, en este tipo de brotes, sobre todo cuando en el país ya se sabe que la bacteria está circulante, pero que no todos los hospitales o las instituciones pues tienen los mecanismos para hacer el control adecuado? Yo creo que tres puntos. La primera es para los hospitales, que tienen que trabajar fuertemente en el uso prudente de antibióticos. Hay una normativa en Colombia desde diciembre del 2022 para el uso prudente de antibióticos, que se fortalezcan los comités de infecciones, las medidas de higiene de los hospitales para evitar la aparición de brotes que sean por circulación en el mismo área del hospital esta bacteria, por ejemplo. Lo segundo es que se haga también en los hospitales y clínicas las medidas acordes para tratar a aquellas personas que están infectadas correctamente y las que estén colonizadas, también hacer el aislamiento de forma correcta. Y el tercer punto, para la comunidad y los pacientes, importante ser responsables con el uso racional de los antimicrobianos. Los antimicrobianos son un producto perecedero y que infinito. Cuando utilizamos malos antibióticos, utilizamos para tratar gripas que son causadas por virus y no por bacterias, cuando no tomamos los medicamentos de forma adecuada, cuando compartimos el antibiótico con otra persona, pues básicamente lo que estamos es estimulando la aparición de estos gérmenes resistentes que no quiero ser alarmista, pero definitivamente cuando vemos las personas que tienen infecciones por estos géneros resistentes, generalmente les va peor. Es decir, tienen más riesgo de complicarse y de morirse. Eso ya lo hemos visto en Colombia y en el mundo. Hay varias publicaciones en las cuales hemos trabajado en que definitivamente y tristemente hay personas que probablemente se mueren porque los antibióticos o mejor, no hay antibióticos para este tipo de microorganismos. Y doctor, bueno, esto es al interior pues de las instituciones y para la comunidad, pero ¿qué representa en este momento este brote de Klebsiella para todos los profesionales de la salud pues que están en contacto directo con los pacientes en este tipo de entornos? Dos cosas. Uno, la importancia de trabajar fuertemente en el uso adecuado de las medidas de prevención de control de infección, que los profesionales de la salud conocemos cuáles son, trabajar fuerte en los aislamientos que tienen normatizados las instituciones de salud, porque de esta manera protegemos no solamente nuestra salud y nuestra familia, sino también, como segundo punto, la importancia de evitar que nosotros seamos portadores para pasar de un paciente a otro paciente la infección. Y doctor, ya para finalizar, como experto, ¿cuál considera que es el desafío más importante de Colombia en este momento, no solo con este patógeno, sino con los demás gérmenes y microbios que son ya resistentes pues a las opciones de tratamiento que existen? Hay una política de prevención o de investigación de la resistencia antimicrobiana dada por la OMS y adoptada por Colombia. En Colombia está normatizada, pero no se ha implementado de forma correcta, no solamente en el área hospitalaria o en el área de salud, sino también en otros escenarios, porque recordemos que la resistencia antimicrobiana es un tema de lo que comúnmente se llama una sola salud, un tema que lo haga en zootecnia, en el crecimiento y cuidado de animales en producción, o lo que se haga en agricultura, tiene impacto. Y lo que hacemos en los humanos también tiene impacto sobre el resto en varios frentes para que entre todos podamos mitigar el impacto de la resistencia. Probablemente no la vamos a acabar, pero sí mitigar. Y es una responsabilidad de todos que desafortunadamente todavía tenemos mucho por hacer. Y por último, pues, ¿qué mensaje le dejaría a toda la audiencia? Aquí hay audiencias de todos los tipos, de todas las edades y que seguramente están interesados por el desenlace de esta situación de salud pública. Yo creo que el punto importante es que este es un problema de todos y entre todos tenemos que colaborar para, como digo, mitigar el impacto. Y eso se traduce principalmente en ser conscientes que los antibióticos tenemos que cuidarlos. Finalizar, dos aspectos. El primero, para la humanidad le cuesta más o menos 10 años en producir un nuevo antibiótico. Para los microorganismos
una vez se empieza a utilizar, probablemente al año o a los 2 años ya se convierte en un problema de salud pública. Entonces estamos perdiendo la batalla con los microorganismos, con las bacterias, y es de tarea de todos proteger los antibióticos. Bueno, doctora Álvarez, muchísimas gracias pues por su tiempo y gracias por la explicación también. Bueno, está muy bien. Hasta Hasta luego. luego, feliz tarde.